Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Ramón Menares, soy naturópata por parte de Naturópatas para Chile. Es un honor para mí acompañarlos nuevamente en esta ponencia, en esta importante cumbre mundial de naturopatía del 2025. Lo que yo vengo a contarles en esta instancia es algo muy importante para nosotros como naturópatas en nuestra profesión y también que el mundo pueda reconocer esta herramienta tan fundamental de los naturópatas que es la docencia, ya el trabajo de hacer clases, tanto en universidades, institutos, instituciones, como en nuestras consultas propias con nuestros pacientes. Entendemos que dentro de todo el contexto de herramientas que nosotros podemos ejercer para poder equilibrar la energía vital de nuestros consultantes, la educación es lo que va a dejar una trascendencia en el trabajo terapéutico que nosotros podemos elaborar con nuestros pacientes. Entonces, en esta cumbre mundial les vengo a contar esta labor principalmente de la naturopatía y la docencia en relación en esta conjugación de herramientas que nosotros podemos abordar. Esta ponencia está denominada con el nombre de El naturópata como docente y su relevancia en la sociedad, ya entendiendo que nosotros somos una carrera que en muchos países no se conoce, que no tiene un respaldo fuerte, pero en este caso nosotros estamos haciendo cada vez más énfasis para darle una cabida en hospitales públicos, en consultorios, en todas las entidades de salud y de educación. Entonces nosotros podemos abordar que el naturópata también podría estar en un colegio, podría estar en una fundación, podría estar en lugares que muchas veces nosotros no pensamos en que podemos desarrollar nuestra profesión en estos lugares. ¿Ya? Nuevamente los voy a dejar invitados a que puedan realizar sus dudas, sus consultas de toda esta ponencia y que se puedan comunicar con nosotros como organización y conmigo como ponente en este caso. Arrancamos entonces. Vamos a partir esta ponencia con una pregunta que parte en el contexto del rol docente en la transformación social. Pero leamos la pregunta mejor. ¿Cómo el naturópata en su rol docente contribuye a la transformación social y el bienestar colectivo? Dos contextos muy importantes que están siendo en boga actualmente por muchas entidades políticas, sociales, que están ayudando a la sociedad a entrar en un bienestar colectivo. Ya nosotros ya no podemos pensar individualmente, sino tenemos que pensar en el de al lado, en esta forma colectiva de salud. Y aquí es el naturópata que puede entregar herramientas muy importantes para entrar en este estado de bienestar colectivo y este proceso de transformación social que va a ser guiado hacia la conciencia de la persona y entrar en procesos que a veces son muy difíciles, como es el autoconocimiento, el cuidarse uno mismo y el amarse uno mismo, cosas que para muchas personas pueden ser algo súper simple, como les mencionaba, pero al llevar a cabo esta labor se nos vuelve algo difícil de llevar a lo más tangible que podemos trabajar. En esta ponencia vamos a hablar que los contenidos van a ser principalmente la reflexión sobre el papel del naturópata como educador y su construcción hacia una sociedad consciente, saludable y conectada con la naturaleza, que es lo que a nosotros nos compete en la profesión como tal. Los objetivos es crear la relación y la función del docente en su dimensión cultural y social y valorar la contribución del naturópata en esta transformación social y ecológica. Nosotros podemos entender que el naturópata tiene muchas herramientas, como hemos dicho, y estas herramientas pueden ser expresadas tanto con una clínica naturopática hacia nuestros consultantes, tanto como un proceso de educación y de autoconocimiento hacia una salud más consciente. Este término de conciencia muchas veces nosotros lo podemos escuchar en muchas culturas, en muchas personas que dicen, Tienes que tomar conciencia de tu salud, tienes que tomar conciencia de quién eres". Y ahí basámonos en que esta conciencia está unificada con el colectivo, está unificada con la sociedad. Por eso la naturopatía y la antropología social, a través de defensores como Marcel Mauss, sabemos de que tiene un respaldo muy importante en lo que es la salud y la mantención de todas estas herramientas. Como dice en la presentación, la naturopatía no se limita al estudio del cuerpo físico ni a la aplicación de terapias naturales. Es también una mirada cultural importante sobre la vida, y esta mirada sobre la vida hay que reconocerle un estado de salud y enfermedad.
¿ya? Que van a estar influenciadas muy tangiblemente por la sociedad en la que estamos sumergidos. Entonces, si nosotros vamos a los diferentes países de Latinoamérica, el concepto de salud tiene una globalidad que lo enmarca a, a todos los países, pero también tiene unas individualidades que hace que cada país mire la observación de la salud de una forma un poco distinta. Desde la antropología social se nos recuerda que el cuerpo físico es un reflejo de la cultura y Marcel Mauss le habla de que es el primer instrumento del humano para poder expandirse, conquistar y poder vivir en un espacio de comunidad. Por eso, cuando el naturópata enseña sobre salud, no solo va a transmitir la técnica, sino la forma de vivir y relacionarse con el entorno, que es lo más importante que yo les quiero recalcar acá a las personas que van a estar viendo esta ponencia. La relación con el entorno es fundamental. Me importa más que la persona esté comiendo en un ambiente tranquilo y con su mente y su cuerpo en tranquilidad antes que coma los mejores alimentos en un estado de alerta, en un estado de nerviosismo complejo. Entonces, nosotros comprendemos que el cuerpo es el primer instrumento que tiene el humano para desarrollarse en estos ambientes sociales, antropológicos y en la sociedad donde estamos sumergidos. Nosotros entendemos que muchos países tienen una cultura distinta, una visión distinta, pero en todos ellos se sumergen terapias, un ejemplo, basadas en el naturismo, que es la conciliación de la unión con la naturaleza en los ambientes sociales, culturales, personales, familiares, incluso religiosos, porque de aquí nosotros sabemos que este concepto de salud, las primeras personas que los impulsaron en las sociedades más antiguas eran personas relacionadas a aspectos espirituales o incluso personas relacionadas a ámbitos de la religión en esos momentos. Marcel Mauss, ya siendo uno de los antropólogos más relevantes, también sociólogo, es uno de los que le da este aval de que la naturopatía al trabajar sobre la salud, principalmente del cuerpo físico, vamos a hablar obviamente de que la salud complete todas las dimensiones del humano, pero el cuerpo físico es donde mayormente yo coloco mi atención como sociedad. Entonces la sociedad puede de que haya depresión, estrés, ansiedad, pero no lo va a ver como un factor patológico de complejidad, pero sí va a haber de complejidad un factor de gastritis, de temas pulmonares, de temas más llevados al cuerpo físico. Por eso vamos a hablar desde este factor más fisiológico, desde esta antropología social. Pero nosotros tenemos en cuenta de que la salud mental es una de las más relevantes para poder cambiar los hábitos nocivos que nos van a estar llevando a este trabajo, o sea, a este factor de desequilibrio de salud. El naturópata como docente se convierte así en un mediador cultural y es un puente entre la sabiduría ancestral y la realidad contemporánea. Algo muy importante ya que muchas culturas en la sociedad que nosotros vivimos se están reincorporando en visiones de las culturas más antiguas. Entonces están volviendo a sus orígenes teológicos, sociológicos y también de la búsqueda de la salud. En su enseñanza del naturópata vamos a integrar conocimientos tradicionales a través de la etnomedicina y estos conocimientos valoran la energía vital y la conexión de la naturaleza por sobre otras cosas. Estos saberes científicos actuales que respaldan a esta conexión con la naturaleza y la energía vital van a hacer que la persona comprendan que la salud depende de una visión biocultural, donde lo físico, lo emocional y lo social forman una unidad. Y aquí nosotros podemos citar a Humberto Maturana, podemos citar a grandes personas y sapiencias del mundo que hablan actualmente de lo que es el sistema biopsicosocial espiritual actualmente, donde muchas de estas términos unifican la unidad completa de la humanidad, del ser humano en su totalidad, y no alejan otras estructuras que a veces dentro de los modelos de salud alopático no están tan respaldados como los factores más espirituales o los factores más culturales detrás de esto.
Por eso es muy importante conocer de dónde viene nuestro consultante, de dónde proviene, de qué culturas está cobijado. A través de eso, Margaret Mead, también antropóloga, señala que cada sociedad define a su manera lo que significa estar sano o estar enfermo. Por eso, la labor del naturópata también consiste en escuchar y comprender el contexto de este consultante. Ya vamos a entender un ejemplo que en los diferentes países de Latinoamérica se predomina el cierto uso de ciertas herramientas o la cierta predisposición a ver la vida de una forma distinta. Vamos a hablar acá de Chile, donde es un país que tiene una alta cantidad de estrés laboral, que tiene alta cantidad de malos hábitos fomentados por un sistema de consumo. Llevado por agentes sociales y por agentes políticos, donde se levanta más el concepto de que la salud es un bien de consumo donde yo entre para más salud o de mejor calidad que quiera tener, mayor voy a pagar por este bien de consumo desde la salud alopática. Pero nosotros sabemos que el naturópata, su labor es también escuchar y comprender cómo esta persona está en este contexto cultural, sus costumbres, el entorno, su historia de vida, y esa comprensión va a hacer que va a surgir esta educación más humana, empática y transformadora. Margaret Mead se caracteriza por mencionar que uno de los primeros avances entre separar lo más lo más antiguo de las civilizaciones humanas, el primer avance cultural que más importante es un fémur soldado, un fémur regenerado, lo que en su momento en la prehistoria era una sentencia de muerte. Margaret Mead nos dice de que cuando esta persona o este protohumano sana este fémur a través de los reposos, a través de la mejora, a través del cuidado social, va a entrar en las primeras evoluciones sociales y culturales, y la primera forma en demostrar que el humano va en una evolución porque se preocupa por el otro, porque ya está en un conjunto social, en una tribu, un ejemplo, y ya no estamos viendo la vida desde una separación más limitante. Junto a esto, nosotros como docentes vamos a hablar de que nuestro rol no solamente vamos a transmitir los conocimientos técnicos, sino una enseñanza de la forma de vida que vamos a integrar la mente, el cuerpo, el espíritu en esta comunidad, o sea, un ser biopsicosocial e espiritual en todas sus dimensiones, ¿ya? Su docencia, nosotros como naturópatas, debe basarse en principios éticos, competencias pedagógicas, visiones sistémicas. Por eso la Organización Mundial de Naturopatía respalda la educación de calidad como pilar fundamental para el desarrollo de la profesión naturopática a nivel mundial. Actualmente nosotros acá en Chile podemos tener un fenómeno muy amplio que es el concepto de las terapias complementarias, donde hay centros de estudios que separan la carrera de naturopatía en estas dos aristas: el técnico en terapia complementaria 2 años y después continuidad de estudio en naturopatía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta visión se fragmenta un poco la misión que tiene el naturópata de comprender la totalidad de la salud en estas visiones, y muchas veces se ve coartada porque se separa a través de todas las herramientas visiones distintas y no se integra todo esto. Por eso, nosotros, al ser naturópatas como docentes, al trabajar en instituciones de salud pública, al trabajar en hospitales, al trabajar en centros de formación de educación superior, tenemos que tener pilares y competencias básicas, ¿ya? Y a esto voy porque muchos de los naturópatas que ejercen su naturopatía muchas veces no saben explicar las cosas, no saben eh, narrar cómo tratar una dolencia desde los hábitos saludables. Por eso nosotros siempre debemos a trabajar bajo una ética, y esa ética tiene que estar con una coherencia vital. Por eso nunca olvidemos que la energía vital es la herramienta más tangible del naturópata. Por ende tenemos que buscar otros agentes externos que estimulen esta energía vital, y por eso tenemos que entender que cuando hay una energía vital disminuida tenemos que trabajar con cuidado. Cuando hay una energía vital exacerbada,
naturaleza, también tenemos que trabajar con cuidado y entre todos ellos tenemos que buscar este equilibrio a través de los factores éticos. ¿A qué nos referimos a esto también de entender cuál es el contexto sociocultural de mi consultante? Ya si tengo un consultante que no tiene tanto poder adquisitivo, no puede comprar tantos suplementos o tanta homeopatía o tantas herramientas más caras, nosotros vamos a trabajar desde un punto de vista más desde los hábitos y eso es lo que va a crear un cambio tangible en la conciencia de cada consultante. No caigamos en el límite, en la misma categoría de la medicina alopática de trabajar con tanta cantidad de medicamentos, sean más naturales que sean, pero tenemos que trabajar más con los hábitos de vida, más en un coaching en salud, que es una herramienta de las que vamos a trabajar y vamos a abordar un poco más adelante. Otra competencia basal que debemos de tener como naturópatas es la comunicación clara y empática. No podemos enredarnos tanto en explicar cosas tan simples como el hecho de beber agua, respirar, conexión con la naturaleza, liberación de las emociones. Tenemos que tener una comunicación clara y efectiva. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que la persona que se atiende, un ejemplo, por diabetes, el diabetólogo o el médico de cabecera ya le dijo que tenía que dejar de consumir exceso de carbohidratos, pero no le explicó el por qué. Y es ahí donde llega el naturópata y le explica el por qué, le desarrolla en profundidad por qué tiene que cambiar este hábito y ahí la persona crea un cambio de conciencia cuando yo me siento y le explico concretamente del por qué está enferma a través de este hábito de vida. Junto a esto, nosotros trabajamos con el concepto de pedagogía experiencial, donde nosotros tenemos que hacer que entre más tangible el conocimiento sea, mayor va a ser la absorción de información por parte de nuestro consultante. Entonces, que toque la planta medicinal, que sienta el olor de las frutas, de las verduras que vamos a trabajar, que vea y entienda cómo trabaja la medicina vibracional a través de las flores, de la terapia floral, a través de la homeopatía, a través de herramientas que son muy difíciles de comprender a veces. Por eso tenemos que comprender también esta visión sistemática e integradora de toda la complejidad que expresa la vida humana en sí. Junto a esto, la capacidad reflexiva y la autoevaluación de poder decir, mira, me faltan conocimientos en esta área. Recordemos que nosotros como naturópatas manejamos muchos conocimientos, muchas herramientas, muchas cosas, pero tengo que ser reflexivo y a dar una autoevaluación de que hay algunas que quizás no manejo en su totalidad y que debo perfeccionarme. Y si no busco perfeccionarme, me establezco en las que yo ya conozco bien. Por eso tenemos que comprender que dentro de todo lo que pueda hacer un naturópata, van a haber algunos que van a estar más llevados hacia lo que es la nutrición, el otro va a estar más llevado a lo que es la fitoterapia, el otro hasta los hábitos de vida y así cada uno en su dimensión. En mi caso, como naturópata, mi dimensión en la que yo me estoy desenvolviendo en este momento es docencia. Trabajo en institutos de educación superior donde puedo trabajar con jóvenes que muchas veces les cuesta comprender cosas muy simples como las que yo les he explicado anteriormente, pero necesitamos a alguien que con claridad, que con asertividad y que con formación continua e investigación vamos a trabajar con la sabiduría tradicional de estas personas y así podemos mezclar todos estos conocimientos que son muy difíciles de unificar a través de un agente de docencia y un agente profesional como el naturópata. El principio de Docere, que es respaldado por la Organización Mundial de Naturopatía, habla de esta función integradora como habíamos trabajado y que habla de que el naturópata no solo sana, ¿ya? Sino que debe enseñar al paciente a comprender y gestionar su propia salud. Por eso la Organización Mundial respalda esta visión considerando que la educación es uno de los pilares de la profesión más importantes, pero esta educación tiene que venir respaldada por muchas otras cosas más. Por ende, la Organización Mundial promueve estándares formativos de calidad, acreditación institucional y reconocimiento internacional. Y esto está respaldado a través de informes como la Health Technology Assessment of the Naturopathic, y el Global Naturopathic Regulation, que son estas herramientas que nosotros podemos encontrar en la página de la Organización Mundial para todos los docentes que busquen perfeccionar sus bases de conocimiento. Por eso, la naturopatía necesita
los naturópatas, mejor dicho, perdón, necesitan alinearse con la Organización Mundial de Naturopatía y así ver cuáles son los estándares que se están manejando ahora en todo el mundo, no solo en una gama pequeña de herramientas, sino en un espectro completo a un nivel internacional. ¿Cómo respaldamos este principio de dosiere que nos comenta la Organización Mundial de Naturopatía desde la antropología? Ya habíamos hablado de autores como Marcel Mauss y Margaret Mead que mostraron ellos que el cuerpo y la salud son hechos culturales moldeados por los aprendizajes colectivos. Dime con quién andas y te diré quién eres, que es una frase muy utilizada por nuestros padres que hablaban de esta forma de ver de donde yo me estoy, donde yo me desenvuelvo, eso mismo se integra en mi vida. En el sentido, el naturópata como docente cumple el mismo papel, y ojo aquí, que los educadores tradicionales o sanadores comunitarios. Y esto va a ser que transmite en un modo de habitar el cuerpo y la naturaleza en una forma de equilibrio, respeto y cooperación. Entonces, en este estado, nosotros como naturópatas estamos heredando un legado de lo que fueron en su momento los chamanes, los curanderos, que fueron personas que trabajaron por la salud de los pueblos sin una acreditación sistemática del país donde estaban, sino ellos trabajaban por el contacto y por la energía que la misma naturaleza les entregaba a ellos a través de un sinfín de linajes familiares, un ejemplo, como lo podemos ver acá con las machis en Chile a través de los pueblos indígenas de los mapuches. Ya aquí vemos alguna relevancia muy importante en el sistema de salud chileno que los vamos a comentar un poquito más adelante. Por eso estas técnicas de sanaciones primigenias, como lo que van a hacer el trabajo con plantas medicinales, la depuración, el ejercicio, eh, va a tener un respaldo desde hace mucho tiempo atrás. Por eso, el saber de estas herramientas es una herencia cultural. Por eso, en todas las culturas, la enseñanza de la salud no nace en las escuelas, no nace en las universidades, ni tampoco en los laboratorios, sino nace en la comunidad en la que nosotros estamos sumergidos. A la mano derecha de la pantalla podemos observar lo que es una machi, ya esta es es una imagen más antigua donde podemos ver que mantenían este cultrún, que es este tambor donde hacían las ceremonias, no solamente desde el área de la salud, sino también de los solsticios, los equinoccios, del trabajo de la unión y el respeto hacia la naturaleza. Antes de existir la medicina institucional o la medicina alopática o tradicional, como la conocemos muchas veces, la transmisión del conocimiento de las plantas medicinales, el trabajo de la alimentación, los ciclos naturales, era parte y era realizado de persona a persona, de mamá a hijos, de abuelos a hijos. Entonces, todos estos espacios eran cubiertos por una persona que tenía un gran valor simbólico en la cultura donde estaba sumergido, y eran los sabios, los curanderos, las parteras, los chamanes, los yerbateros o incluso los abuelos de la medicina. Puede de que no haya tenido un respaldo cultural al 100% esta persona, pero sí el abuelo de mi familia, el patriarca de mi familia, siempre fue una visión de sabiduría y una visión de recuperar ciertos estados naturales de la persona. ¿A qué me refiero esto de que el abuelo pasaba a tener un arquetipo social como el ermitaño, como el viejo sabio, como esta persona de conocimientos heredados culturales, sociales y que la edad ha forjado en estas personas? Estos educadores que habíamos mencionado anteriormente no solo curaban, ya, sino enseñaban a vivir. En sus palabras, en rituales, en prácticas que se mezclaban con la biología, la ética, la espiritualidad. Por ende, su función era mantener entre el ser humano, la comunidad, la naturaleza, por constituyente como base del pensamiento naturopático actual. Nosotros, como naturópatas, sabemos que todos estos conocimientos que nosotros llamamos ahora naturopatía científica, nacen desde estas raíces culturales a través de la etnomedicina actual. Nuevamente, autores como Claude Levi-Strauss en 1964 escriben su libro El pensamiento salvaje y Eduardo Menéndez en 1994 en su libro de antropología médica en América Latina
explican que estos sanadores tradicionales cumplen un rol pedagógico simbólico, o sea, enseñaban normas, comportamientos y modos de interpretar el cuerpo y la enfermedad desde una cosmovisión cultural. Entonces, hay una parábola a través del cristianismo que se dice que enseña, dale al hombre un pez para comer y va a comer un día. Enséñale al hombre cazar los peces y comerá toda su vida. Entonces, salgamos de este concepto de la patología y la terapéutica y entremos a entender la totalidad de esta persona y ver qué herramientas son las que más van a funcionar en la tangibilidad de la salud en sí. Por eso les recomiendo que puedan buscar este libro del pensamiento salvaje donde trabajamos, o sea, donde se habla de estas bases puntuales. Estos curanderos, estos chamanes, tenían una función de educativa y social, ¿ya? Por eso el sanador o el educador tradicional enseñaba observando la naturaleza, los ritmos del agua, del sol, de las estaciones, de los alimentos, y transmitía a la comunidad los principios del equilibrio vital a través de estos agentes naturales prácticos y también de relatos o rituales. Entonces también había una cosmogonía detrás de todas estas personas donde había mitos creacionistas, un ejemplo, que hablaban de ciertas deidades de la salud o también de entidades metafísicas que guiaban o enfermaban a las personas. Nosotros podemos comprender que muchas veces estas enfermedades desde lo que eran los pueblos egipcios, un ejemplo, de lo que eran los pueblos más preabrámicos, hablaban de que la salud y la enfermedad era dictada por energías metafísicas ulteriores que enfermaban a la persona para redirigir, perdón, a esta persona en su vida o en su karma como tal. En este sentido, el naturópata moderno, o sea, nosotros vamos a heredar esa función. Entonces no nos podemos limitar a aplicar solamente la terapia, sino que tenemos que educar a través de la salud, orientando al consultante a entender su cuerpo como un ecosistema interconectado. Todas las personas son distintas y vamos a encontrar a personas que tienen un cuerpo endo, meso y ectomorfo, a una persona que son constituciones linfáticas, hematógenas, biliares, y así cada una de ellas tiene un ecosistema interconectado específico que reacciona a un ecosistema externo. Entonces también vamos a hablar de que tenemos que entender cómo está constituida la persona fisiológicamente, emocionalmente y también cómo se ve reflejado este cuerpo, esta mente en el sistema social donde estamos inmersos. Entonces, desde una perspectiva antropológica, el naturópata es un educador comunitario contemporáneo, o sea, el heredero del sanador tradicional, que enseña con el lenguaje moderno y con la misma intención ancestral, o sea, cuidar la vida en todas sus formas. Y acá vemos a la derecha un libro ya que se llama El Cayahuaya, que es una colección, una clasificación, perdón, de plantas medicinales usadas en la farmacopea cayahuaya, o sea, en los indios curanderos aymaras. O sea, imaginémonos que este término, un ejemplo de la medicina natural al alcance de todos, de Manuel de Saeta, Acharán pudo en algún momento quizás conocer este libro y conocer estas plantas y conocer todos estos sistemas de trabajo de la farmacopea aymara. Esta imagen que nosotros vemos acá a la derecha, para mí es una imagen muy fuerte, muy importante, de un lenguaje simbólico altamente relacionado a lo que estamos hablando en esta ponencia. Perdón. Por eso la transmisión del conocimiento de la oralidad a la educación formal. Hablamos acá de que nosotros, perdón, vemos al don Álvaro Villamet, que comparte su consulta con Francisco Mamani, curandero, que heredó el oficio de su padre. O sea, acá a la derecha vemos a don Francisco Mamani, que él sigue manteniendo la vestimenta cultural normal, ya de su pueblo, y en este caso ya don Álvaro lleva su traje clínico blanco tradicional, pero ellos trabajan en sinergia en la misma consulta para poder entregar estas herramientas tanto de la medicina alopática como la medicina, la endomedicina como tal. Entonces aquí nosotros comprendemos de que estas herramientas no están separadas, no están peleando entre sí, van trabajando en el mismo camino para entregar salud y prevención a sus consultantes. Entonces, en las culturas tradicionales, el conocimiento médico
se transmitía de manera oral, ritual y vivencial. O sea, los aprendices acompañaban a los maestros durante años, observando y practicando y aprendiendo por experiencia. Entonces, imaginemos a don Francisco Mamani, que él estuvo con con su padre, perdón, mucho tiempo viendo, observando y estudiando todo lo que él realizaba con sus consultantes. Por eso esta modalidad pedagógica busca de que el naturópata se base en la evidencia, la imitación y la relación del maestro-discípulo. Por eso es muy importante que yo como naturópata docente le entregue buenas bases de conocimiento a mis estudiantes. No son conocimientos sueltos todos por esa parte y todos esos conocimientos van a ir alineados por principios, teorías y fundamentos de la naturopatía. No somos conocimientos separados todos por allá, sino vamos todos en el mismo camino que en este caso la Organización Mundial nos cuenta a través del Libro Blanco de la Naturopatía. En la actualidad, aunque la naturopatía se enseñe en instituciones formales, como habíamos hablado, siempre tenemos que mantener este espíritu de naturópata como docente entregado a través de la enseñanza cultural de los pueblos. A nivel global, vamos a hablar de que existen ciertas tendencias donde la OMS conoce y respalda el uso de las terapias complementarias, ¿ya? Y también va a trabajar con la endomedicina y los pueblos originarios para poder integrar esta salud y este concepto ya de medicina tradicional o medicina complementaria en cada uno de los países. O sea, en cada país que nosotros vamos a mencionar un poquito más adelante va a estar respaldada por los pueblos originarios de cada país y así va a tener una vanguardia altamente fundamentada por las instituciones públicas de salud y también a través de el respaldo cultural. A su vez, algunos países reconocen a los sanadores tradicionales mediante marcos legales propios que validan su práctica comunitaria. Un ejemplo de estos es la Traditional Health Practitioner en Sudamérica en el 2007 que regula la acreditación oficial de estos practicantes, o sea, de los curanderos. Ellos están certificados a un nivel de la institución de, en este caso, de Sudáfrica, ¿ya? Entendiendo que obviamente su país tiene una mayor cantidad de curanderos a nivel actual, a diferencia de otros países como Chile, que ya esta medicina en su momento iban en retroceso, pero ahora se está reviviendo y respaldando en sí. Por eso la OMS es tan importante su respaldo hacia las prácticas de terapias complementarias, hacia la naturopatía y hacia obviamente esta medicina, esta etnomedicina. Acá vemos un mapa un poco general de cómo en los diferentes continentes se están respaldando tanto la naturopatía como estos sanadores tradicionales. Vamos a hablar un ejemplo que en Europa la naturopatía está regularizada está regularizada formal y asociativa como en países como Portugal, Suiza y Alemania. Y las etnomedicinas no representan con una figura legal específica, pero en cambio, un ejemplo, en Oceanía ya vamos a tener que existe un reconocimiento cultural de los sanadores aborígenes y maoríes, y la naturopatía está en una regulación, perdón, en Australia y Nueva Zelanda. En América Latina principalmente, la naturopatía está reconocida de una forma parcial en ciertos países, no en todos, pero los sanadores a través de los pueblos originarios están muy más que respaldados en Bolivia, Perú y en Ecuador. Por eso, un ejemplo, vemos que en Asia, donde en India y en China, la naturopatía tiene un respaldo y una presencia institucional considerable y asimismo los sistemas médicos tradicionales, como lo que es la medicina ayurvédica y la medicina china. Esas son respaldos considerables y fundamentales para nosotros en los países acá en Latinoamérica, buscar estos respaldos a través de estos países que tienen una alta cantidad de demanda de estas herramientas terapéuticas. Por eso es muy importante tomar en cuenta de que en todo el mundo la naturopatía y los sanadores tradicionales van a estar respaldados o no, dependiendo de las cosmogonías que van a estar respaldadas en esos términos. Con estas leyes vamos a respaldar un poco el principio de doshere del naturópata, entonces vamos a darle una legitimidad profesional a nuestra profesión a través del reconocimiento estatal de la naturopatía y los sanadores tradicionales. Le vamos a dar un marco regulatorio, o sea, leyes y estándares éticos donde nos vamos a ir moviendo y trabajando. Por eso mismo también hablamos de una protección legal, donde ahora la ley me respalda si es que yo como profesional
mantengo mis procesos terapéuticos dentro de los estándares legales y obviamente tengo todas las certificaciones de que el país nos está pidiendo para ejercer. La integración institucional va a permitir que existan programas públicos y políticas de educación para la salud y que estos programas y estas políticas tengan y sean guiadas por estas profesiones, en este caso los naturópatas, que están acreditados bajo la Superintendencia de Salud acá en Chile, en este caso, y también estos pueblos originarios que también tienen sus respaldos. Y estos respaldos son más a través de del sistema empírico de salud. La preservación cultural vamos a hacer que nuestros países no pierdan esta identidad específica que le entregan los pueblos originarios a través de años y años de respaldo y de vivencia en los territorios. Ya tomemos en cuenta que estos pueblos originarios no son originarios porque sí, sino porque llevan años y años y años conociendo las plantas, conociendo el agua, las tierras y todas las herramientas que ellos pueden tomar a través de esta naturaleza sutil y esta naturaleza más tangible con la que pisamos, tocamos y respiramos. Acá en Chile, nosotros hablamos de que la naturopatía está reconocida como profesión auxiliar de la salud mediante el decreto número 5 del 2013, que le otorga la legitimidad de nuestra profesión. A su misma vez, las leyes 19.253 y 20.584 del decreto número 21 del 2023 respaldan la atención en pertinencia cultural, o sea, reconoce los sistemas de sanación de los pueblos originarios. En este caso, uno de los más grandes acá a nivel nacional es el pueblo mapuche. Entonces, en este caso, las personas descendientes de este pueblo pueden decidir con qué salud y con qué terapeutas trabajarse. Si tanto con la etnomedicina del pueblo mapuche o también con la medicina alopática, pero la ideal es que claramente ninguno de los extremos siempre está bien y tenemos que ir trabajando en convergencia con estas dos formas. Por eso se respalda cada vez más que estas normativas, en este caso de estas leyes, respaldan los saberes tradicionales y de terapias complementarias, fortaleciendo el rol del naturópata y del sanador comunitario como educadores y mediadores culturales en la salud integral. Ya, por eso es muy importante que nosotros sepamos que cada naturópata a nivel mundial y aquí en Chile estamos respaldados por ciertas leyes y tenemos que conocerlas para saber que eso es lo que nos va a dar la tangibilidad al momento de ejercer o al momento de enseñar. En Chile, el Ministerio de Salud impulsó hace poco la Política Nacional de Medicinas Complementarias y Prácticas de Bienestar en Salud, que busca la integración de terapias como la naturopatía, acupuntura y homeopatía dentro del sistema público de salud. Estas políticas promueven la regulación, la formación certificada y la seguridad de las prácticas complementarias, algo que nosotros queremos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas por fuera que con un curso, con dos cursos de X herramienta, ya sienten la capacidad para ejercer. Y una cosa es yo saber lo que yo estoy haciendo y qué herramienta estoy utilizando, y lo otro es entender cómo esa herramienta va a repercutir sobre el cuerpo de la persona. Por eso las carreras de naturopatía tienen que tener una alta base en ciencias de la salud para que estas ciencias de la salud me den el respaldo tangible de que la planta medicinal, la dieta que estamos trabajando, la depuración que queremos ejercer, no tenga un efecto nocivo. O sea, respaldar el principio naturopático de primero no hacer daño, que es lo que siempre pasa. Acá en Chile estamos llenos de noticias donde donde hay personas, terapeutas, que ejercen una desintoxicación severa y la persona, por tener algún tema cardíaco, un tema más complejo de salud, termina perdiendo su vida en lo que era una práctica supuestamente sin ningún efecto nocivo, que era lo que mayormente uno suele escuchar. Por eso es muy importante, como hemos dicho, que el naturópata esté certificado, esté respaldado y que cuando ya está todo eso, sigamos en el estudio, sigamos en el perfeccionamiento de nuestra profesión. Entonces, ¿cómo puede el naturópata, desde su dimensión educativa y humanista, contribuir a transformar las dinámicas sociales actuales, marcadas por el estrés, la desconexión y la pérdida del sentido de la comunidad?
algo que nosotros vivimos todos los días en redes sociales, en la población en la que nosotros estamos sumergidos, porque vemos que existe un sentido de pérdida de esta comunidad. Yo ya no me siento identificado con el pueblo de Chile, no me siento identificado con la élite de Chile, no me siento identificado con nada porque nada se añade a lo que yo siento, pienso o quiero hacer. Por eso nosotros tenemos que comprender que a través de todo esto, el naturópata es ante todo un maestro de vida que enseña a los hombres a pensar, a respirar, a comer y vivir en armonía con las leyes de la naturaleza, como Benedict Lass nos ha enseñado desde un inicio. Por eso, a ustedes les doy muchas gracias por estar en esta presentación, por darse el tiempo de escuchar y los invito a que reflexionemos de todas estas cosas que hemos hablado y que pulamos cada herramienta que trabajamos, que seamos cada vez más importantes en nuestras herramientas de trabajo. Acá les dejo todo lo que son los contactos personales míos y la página web de la ONG donde nosotros podemos entablar comunicación sobre estos factores. Por eso, desde un punto de vista personal, me comprometo a cada una de las personas que puede estar viendo esta presentación a conversar sobre estos términos, profundizar y perfeccionar esta profesión tan hermosa que nosotros defendemos a flor de piel y queremos que todas las personas que están involucradas en el área de la educación de la naturopatía puedan sentirse respaldados, acompañados de esta profesión de aquí en adelante. Entonces, sin más preámbulo, me despido. Es un honor para mí poder entregarle estos conocimientos y estamos de aquí en adelante constantemente comprometidos por la educación en naturopatía. ¿Ya? Hasta luego, que estén muy bien.